Hola amigos de YouTube, siendo bienvenidos al canal. Estamos todos para hacer un logo, este logo así que se ve así súper mantequita. Así vamos a hacer el logo. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como les explico, primero vamos a agarrar esto, ¿no? Vamos a hacer esta letra con este círculo en C4D, que va a ser con C4D y Photoshop, y van a ver que va a quedar excelente. Así que vamos a comenzar. Abramos el C4D, documentos, 104D, 64 bits, ejecutar. Mi compu la reinicié hace poco, la puse de cero y comencé a hacer estos tutoriales así hace poco porque me interesé mucho más por el diseño gráfico que por hacer música, porque hasta hacía música. Y bueno, una vez que ya se abrió, van a... no, esperen, voy a abrir mi mi Lightroom, Lightroom, Claro Lightroom, que inventé yo, y vamos a hacer así. Vamos a poner la H, no, pero mayúscula H, porque si no después cuando le pongo la fuente de cómic no se nota. Comics load, aceptar, y ven ahí se ve mi letra H. Ahora solamente nos quedaría hacer esto y tubo. Ahora este tubo lo vamos a dar vuelta. Ahí está. Vamos a pasar para atrás de la letra. Vamos a subir para arriba. Listo. Van a ver que queda medio raro, medio hardcore, pero no importa. Bueno, una vez ya teniendo hecho esto, vamos a pasar a darle color al tubo. Y se va a ver una vez que esté hecho, así se va a ver. Ven que se ve como una iluminación en la H. Es porque la H va a estar menos iluminada y el redondo va a estar más iluminado. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez hecho esto, vamos a guardar. No, perdón, me confundí. Vamos a hacer guardar PNG. Vamos a cambiar el lugar al escritorio, guardar. Y ahora vamos a hacer esto. Y para que no se veo si le puedo poner en pausa el video para que no se tarde mucho. No, no se puede. Igual no tarda mucho porque es chiquito. Ahora solamente queda esperar. Listo. Ahora vamos a cerrar esto. Y vamos a cerrar esto. Y una vez hecho esto, vamos a ir a Photoshop. Documento. Documento. Photoshop. PC Photoshop. Y esto es lo que voy a hacer, que va a ser lo mismo que hice en el video anterior de cómo hacer letra ondulada. Y voy a mejorarle el audio esta vez porque esta vez sé que sonó muy bajo el anterior. Y de paso van a aprender a hacer esta letra ondulada, ya que la van a escuchar mejor. Y justamente así va a quedar. Ven, y se aprendí a hacer mejor la ondulación, ya que era más para arriba y después tira para abajo solo. Y no pasa nada. A ver, esperen.
A ver, esperen, que no. Ven, esa más derecha, yo la que usé. Ahora la que voy a usar está como así y así. Es una letra más hardcore, más. Vamos a cerrar esto. ¿Qué pasó? Ahí está, perro. Olvídate, perro. Ok, vamos a hacer esto a lo máximo. Una vez abierto, vamos a proceder a abrir el render. Una vez abierto el render, vamos a hacer esto. Con esto, vamos a hacerlo hasta el medio. Ahí. Ahí. Ahora vamos a hacer así. Hacer selección. Vamos a pasar a este. Y vamos a hacer capa vía copia. Ahora vamos a ir a control U. Colorear. Y ahí ya tenemos la letra con ondulación. Aunque se ve medio mal, a ver. Deberías tener más. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. Con el brillo de los costados y esas cosas. Ahora vamos a hacer esto. Una vez ya procediendo a esto, vamos a ir a nuevo 768 62, no, 68 por 768. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a quitar el candado. Este perro mío se cagó. Vamos a mover esto. Oh, perdón, vamos a hacer esto. Control, ahí. No, nada que ver. Ahí está. Y combinar capas. Una vez hecho eso, nos vamos a mover esto para acá. Listo, ahí ya lo tenemos. Ahora nos vamos a proceder con este color. Vamos a tirar luz negro. Listo, ven, ahí no, pero quedó mal porque tiene que ser un negro más fuerte. Ahí está. Ahora vamos a proceder a hacer un degradado. ¿Dónde está la herramienta de degradado? Me parece que no tengo la herramienta de degradado, no está acá. Ahí. Ahí. Y vamos a hacer así, más o menos por acá. Y ahí ya tenemos el degradado. Porque no es un degradado, es el degradado. Porque queda ulala. Ahora vamos a proceder a abrir el pack que les voy a dejar en la descripción. No sé si se los dejo, les voy a dejar un video, me parece el video del tutorial o no sé, el video que tiene el pack. No sé si se los dejé tampoco, así que no estoy seguro. Pero vamos a ir a documentos, Photoshop, y vamos a abrir el Daffy Pack. Esperamos que cargue, no tarda nada. Una vez que cargue, vamos a proceder a hacer eso. Perfil incrustado, ok. Quitamos esto. Likes. No, esto es el degradado, ya lo pusimos. Esto es, no son los estilos, no recuerdo mucho de esto. Por acá está.
Listo, ahí está. Estos dos. Vamos a pasar estos dos. Ok. Vamos a pasar este primero. Con este de acá lo vamos a mover para acá. No para acá. Ahí tenemos el claro detalle de cómo se hace esto. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahora, para proceder a hacer algo muy importante que queda muy bien y hace que se vea medio pixelado, espectacular, va a ser la David Social no sé qué pack. No, nada que ver. Patanos era Patanos. Este. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a opacidad, un poco menos de opacidad. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. Y ya tenemos hecho esto, así que nos podemos ir despidiendo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un me gusta. Tenía un gallo. Ah, no, mentira. Si les gustó, denle un me gusta y espero que les haya gustado. Yo soy Gaby de Sings. Ok, no revelé mi nombre. Revelé mi nombre. No, no, mentira. No voy a decir mi nombre verdadero. Solamente lo dije a propósito. Soy Human de Sing. Y bueno, hasta luego.